Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector manufactura, con la temática titulada Mediciones higiénicas en el sector manufactura. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Ingeniero Sanabria, muy buenos días y bienvenido. Wilmer, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con este tema que es un tema bastante interesante, muy bonito y muy aplicado a lo que es la seguridad y la salud en el trabajo. Voy a comenzar, estamos en el seminario, en la sesión número 10 de este año, mediciones higiénicas, y es la continuidad, por así decirlo, del seminario de la sesión anterior, veíamos la higiene cualitativa, ahorita vamos a hablar de la higiene, de lo que es la medición higiénica como tal. Permítanme un segundo, para comenzar, traje esta frase de Lord Lytton, que es un escritor británico. Y el destino se ríe de las probabilidades. ¿Y por qué traigo esta frase? Porque en seguridad y salud en el trabajo hablamos de probabilidad. Cuando partimos de nuestra valoración de riesgos en la matriz de peligros, hablamos de el nivel de riesgo como la probabilidad por la consecuencia. Estamos hablando de probabilidad. Y una medición higiénica y un valor límite permisible, pues estamos hablando de probabilidades. Esto no significa que porque tengamos un factor controlado no vayamos a tener una enfermedad. Lo que pasa es que la probabilidad disminuye. Pero recordemos que en una de las primeras clases en seguridad y salud en el trabajo es que el riesgo no se elimina, se atenúa. Por lo tanto, lo que nos quiere decir es que la probabilidad no se conduce a cero, sino que se disminuye en el mayor valor posible para disminuir la probabilidad. Es que quiero utilizar la palabra probabilidad para evitar o para tratar que la exposición o que el trabajador tenga un menor daño, por así decirlo. Entonces, hablamos de probabilidades. Vamos a tener tres momentos, conceptos básicos de la higiene de campo, mediciones higiénicas en iluminación y duración, y mediciones higiénicas en ruido. ¿Por qué no traje mediciones higiénicas para químicos? Porque es que también aquí tenemos que tener en cuenta las mediciones higiénicas que aplican y que no aplican. Pues mediciones higiénicas hay para peligros físicos y para agentes físicos, perdón, para agentes físicos y para agentes químicos. Los otros riesgos higiénicos, como es biomecánico, como es psicosocial y como es biológico, tienen unos criterios totalmente diferentes y no les aplica una medicina higiénica como tal. Entonces la higiene como tal le aplica a lo que son agentes físicos y agentes químicos. Sin embargo, como agentes químicos lo he tratado y lo estoy tratando con un mayor detalle en la comunidad en la comunidad de peligros químicos, pues no quise darle el alcance de
mediciones higiénicas para productos químicos a esta presentación. Me enfoqué en los agentes físicos y vamos a llevarlos a su aplicabilidad en sector manufactura. Entonces, vamos a hablar de unos conceptos básicos de la higiene de campo. Recordamos que la higiene de campo es mediciones higiénicas. Mediciones higiénicas en iluminación y vibración y finalmente mediciones higiénicas en ruido. El objetivo general es describir las características básicas de las mediciones higiénicas para los peligros físicos, iluminación, vibración y ruido y su aplicabilidad en el sector manufacturero. Por lo tanto, nuestros objetivos es establecer los criterios que se requieren para la interpretación de resultados de las mediciones higiénicas. Como objetivo 2, describir metodologías para la medición higiénica, iluminación y vibración según el contexto de la empresa. Y en el objetivo 3, describir las metodologías a desarrollar para la medición no ocupacional de ruido según el tipo de este. Vamos a pedirle el favor a William que nos apoye, a Wilmer, perdón. Discúlpame, Wilmer, no sé. Vamos a pedirle el favor a Wilmer que nos ayude con las preguntas del sondeo. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. El valor límite permisible para una jornada laboral para iluminación es A, 300 lux, B, 500 lux, C, 1000 lux, D, no tiene límite permisible para una jornada laboral. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Wilmer, no te escuchamos. Sí, señor, vamos a ver entonces los resultados de nuestra primera pregunta. A, 300 lux, un 23%, B, 500 lux, un 38%, C, 1000 lux, un 17%, D, no tiene límite permisible para una jornada laboral, un 22% de respuesta. Pasamos ahora sí a nuestra segunda pregunta. El valor límite permisible para una jornada laboral para ruido es A, 70 decibeles, B, 85 decibeles, C, 90 decibeles, D, 105 decibeles. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, 70 decibeles, un 43%, B, 85 decibeles, un 37%, C, 90 decibeles, un 10%, D, 105 decibeles, un 10% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Los rangos de interés de vibración en el segmento mano-brazo son A, iguales que los rangos de cuerpo completo entre 1 y 80 Hz. B, diferentes a los rangos de cuerpo completo entre 8 y 1000 Hz. C, iguales que los rangos de cuerpo completo entre 8 y 1000 Hz. D, diferente a los rangos de cuerpo completo entre 1 y 80 Hz. 15 segundos para que puedan responder esta tercera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, iguales que los rangos de cuerpo completo entre 1 y 80 Hz, un 39%. B, diferentes a los rangos de cuerpo completo entre 8 y 1000 Hz, un 25%. C, iguales que los rangos de cuerpo completo entre 8 y 1000 Hz, un 19%. D, diferentes a los rangos de cuerpo completo entre 1 y 80 Hz, un 17% de respuesta. Muchas gracias a nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Wilmer, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos mucho trabajo. Vamos a hablar de los conceptos de la higiene de campo. Primero, vamos a definir
correctamente los conceptos higiénicos. Cuando hablamos de TLB-TWA, hablamos del nivel al que un trabajador puede, y entonces subrayo la palabra puede, probabilidad. Estar expuesto por turno en el tiempo de trabajo sin efectos adversos. El valor límite umbral promedio ponderado en el tiempo, TLB-TWA, es la exposición promedio en base a un horario de trabajo de 8 horas por día o 40 horas por semana. Diferenciemos conceptos. Depende, y entonces es cuando les hablaba la semana pasada de la encuesta higiénica. Me voy a ir un momentico a esta diapositiva donde tenemos aquí. Entonces, la semana pasada hablábamos de la encuesta higiénica. La encuesta higiénica nos conduce a caracterizar el proceso, a decir cuándo el trabajador está expuesto, con qué tiempo, cuál es el tiempo de exposición y cómo, ¿sí? ¿Qué, cuándo y modo? En ese orden de ideas, si un trabajador no está expuesto todos los días, entonces es cuando hablamos de una exposición 40 horas semana. Cuando estamos hablando que el trabajador está expuesto todos los días, entonces hablamos de exposición 8 horas día. Es importante tener en cuenta el criterio de acuerdo a la caracterización del proceso. Eso es muy importante cuando hablamos de TLB-TWA. Cuando hablamos de IR, índice relativo de exposición, es la relación entre el valor obtenido en la medición higiénica en relación con el valor límite permisible determinado para el agente medido. Entonces, si tenemos un TLB-TWA de un valor, voy a poner un valor teórico, voy a hipotetizar un valor para poner el ejemplo. Si tenemos un TLB-TWA de 100 y tenemos que la medición higiénica nos dio 40, pues si el IR es 0,4. Pero si tenemos que la medición higiénica nos arrojó un valor de 150, pues vamos a tener un IR de 1.5. Las escalas nos dicen de 0 a 0.1 bajo, de 0.1 a 0.5 medio, de 0.5 a 1 alto y por encima de 1 crítico. Es decir, estamos excediendo ese valor límite, ese umbral, es decir, la probabilidad de la afectación del trabajador por la exposición a ese agente es muy alta, probabilidad. Pero les voy a poner un ejemplo. ¿Qué me pasó? Fui a hacer un estudio, un análisis de puesto de trabajo con enfoque a riesgo químico. Sí, pues es químico porque pues es lo que más he trabajado en el tema de higiene. A una señora que tenía una enfermedad respiratoria. Y en el análisis de puesto de trabajo se encontró que efectivamente tenía exposición a la gente, en ese caso era un agente que estaba relacionado con la enfermedad respiratoria. Y me decía la persona de seguridad de salud en el trabajo, me decía, pero es que aquí nunca había pasado un caso. Yo le decía, el que no haya pasado, el que no haya tenido enfermedad laboral, no significa que no existe la probabilidad. Entonces, les voy a poner un ejemplo mucho más simple. No necesariamente porque una persona fume, tiene que darle cáncer de pulmón. Y no necesariamente porque una persona no fume, está exenta de que le den un cáncer de pulmón. Porque estamos hablando de probabilidades. Entonces, pues es importante tener en cuenta que, volviendo a este tema del IR, estamos hablando de una probabilidad. Que la probabilidad, de acuerdo a la medición de la gente, sea una probabilidad baja frente a la aparición de la enfermedad,
no significa que sea nula. Una medición higiénica es la determinación de la concentración del agente en el entorno laboral al que está expuesto el trabajador en un momento en el tiempo. ¿Por qué habla así de un momento en el tiempo? Porque una medición higiénica se hace en un momento puntual. Por eso es que la encuesta higiénica es tan importante, porque yo tengo que determinar o establecer el escenario en el cual voy a hacer esa medición. Y dependiendo de esa encuesta, pues asimismo puedo sesgar la medición higiénica. Entonces, por eso es que cuando uno habla de mediciones, pues tiene que ser muy objetivo y muy juicioso frente a su planeación. Si yo hago porque es que también en el sector manufactura es por lotes. En el sector manufactura, a excepción de muy pocos, digamos, sector alimentos, y no todo el sector alimentos, depende también del sector alimentos, pero tiene una producción continua. Pero diferentes industrias del sector manufactura tienen los procesos por lotes, es decir, no es un proceso estable de lunes a viernes o de lunes a sábado. El proceso es dependía también por las semanas. Estuve en una industria, precisamente hace un par de meses, donde la producción la primera semana era una, la segunda semana era otra, la tercera semana era más alta y la última semana era el pico de producción. Entonces, si yo determino que la medición higiénica la voy a hacer la primera semana, no tengo criterio, porque tengo que establecer el peor escenario. Y si preciso, la medición me llega el día en que por ABC de motivos el proceso se paró porque hubo un daño, etcétera, y hago la medición, no tiene sentido, porque voy a tener un resultado sesgado, es decir, un resultado que no es correcto. De la misma forma, si me llega la medición y preciso ese día se me dañó un equipo, etcétera, o hay un desperfecto, digamos, en el tema de ruido, entonces me va a dar una medición que tampoco es correcta porque va a estar sesgada, porque va a estar por encima. Por eso es que las mediciones higiénicas uno tiene que ser muy cuidadoso, precisamente porque la medición higiénica es una foto en el tiempo. Dependiendo de cómo me dé esa foto, tomo decisiones, ¿sí o no? Y hablamos de control o tratamiento. ¿Qué es control? Es monitoreo. Tratamiento es intervención. Lo que pasa es que nosotros en seguridad y salud del trabajo hablamos de medidas de control, pero cuando hablamos de medidas de control realmente estamos hablando de una intervención, de la gestión del riesgo, diferente a el control, que es el monitoreo de la gente o el monitoreo de la situación. Entonces, hablamos que la medición higiénica es un control, es decir, es un monitoreo de la situación de forma objetiva y de manera cuantitativa. Estoy midiendo, ¿sí? Diferente a cuando hablamos de un tratamiento, es decir, estoy implementando una medida de control que es lo que me conduce a disminuir la exposición del trabajador, es decir, atenuar el riesgo o bajar el nivel de riesgo. Entonces, aunque son términos parecidos, son totalmente diferentes. Por eso es que cuando hablamos que una medición higiénica no es un control administrativo. Un control administrativo es comunicar el peligro, es decirle al trabajador qué es lo que debe hacer, por qué debe hacerlo, para qué debe hacerlo. Un control de ingeniería es aislar el peligro. Y un elemento de protección personal es darle al trabajador precisamente un elemento de protección personal para atenuar la consecuencia o para disminuir la consecuencia, no es para evitar el evento. Una medición higiénica
es un control, pero no es una intervención. Entonces, esos son los aspectos que debemos tener totalmente claros cuando hablamos de higiene de campo. Y aquí tenemos que hablar de una de nuestras preguntas, los criterios para iluminación. Iluminación no tiene TLBTWA, no lo tiene. Tiene unos intervalos típicos de iluminancia para diferentes áreas, tareas o actividades. ¿Esto quién lo estableció? Lo establece la Guía Técnica Colombiana 8 de Iluminación, o lo establece la Resolución 180540 del 2010 del Ministerio de Minas y Energías, que nos habla del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. ¿Qué nos dice la GTC8 Iluminación? Que va más o menos sigue la misma línea de la resolución 180540. La GTC8 Iluminación nos dice los intervalos de iluminancia dependiendo el tipo de área, tarea o actividad. Y entonces nos está diciendo, si es circulación en exteriores y área de trabajo, nos está hablando de un valor mínimo, un valor máximo, un valor promedio. Lo que se busca es estar muy cercano al valor promedio, porque cuando hay deficiencias, cuando estamos por debajo del valor mínimo, pues vamos a tener un posible accidente por falta de iluminación y una fatiga visual por sobreesfuerzo. Y cuando estamos por encima del máximo, vamos a tener un deslumbramiento o una sobresaturación del agente al que se está expuesto. En ese orden de ideas, pues, ¿cuáles son las tareas del sector manufactura? Depende el área. Cuando estamos hablando de sector manufactura, oficinas, estamos hablando posiblemente de requisitos visuales simples o requisitos visuales medianos. Pero cuando estamos hablando de mantenimiento tranquilamente nos puede hablar de unos requisitos visuales exigentes, cuando estamos hablando de mantenimiento de máquinas, o cuando hablamos de mantenimiento de equipo, o cuando hablamos no sé, de piezas muy pequeñas, de la manipulación de piezas muy pequeñas. Cuando estamos hablando de tareas con requisitos visuales difíciles, digamos, esta clasificación no es tan fácil llevarla a la realidad. Es decir, ¿cómo catalogo que producción sea un requisito visual exigente o mediano? Pero, por ejemplo, vamos a ir no muy lejos, vamos a hablar de sector manufactura-confección. Pues sector manufactura-confección tiene unas tareas con requisitos visuales exigentes, lo que es la parte de costura, lo que es la parte de ensamblado. Pero si estamos hablando de la parte de corte, pues podemos hablar de unas tareas con requisitos visuales medianos. No es tan fácil. Por eso es que podemos partir de esta tabla 1 de la GTC 8, de la Guía Técnica Colombiana 8 de Iluminación, pero realmente nuestro referente técnico para hablar de iluminación es el anexo técnico de la resolución 180540, que nos da valor mínimo, valor promedio, valor medio y valor máximo. Y también este otro valor nos dice un valor de deslumbramiento. Y démonos cuenta que aquí están los valores por tipo de industria. Nos habla de industria alimenticia, áreas generales de trabajo, procesos automáticos, decoración manual, inspección. Nos está hablando de 300 a 750, procesos automáticos de 150 a 300 y áreas generales de trabajo de 200, entre 200 y 500. Pero si nos hablamos de un taller de mecánica y de ajuste, nos está hablando de las tareas, ¿sí? Nos está hablando de trabajo ocasional, nos está de trabajo vasto, banco maquinado, soldadura, nos está hablando de un maquinado y trabajo de media precisión en banco, máquinas generalmente automáticas, 300 a 750,
y nos está hablando de un trabajo muy fino, calibración e inspección de partes pequeñas muy complejas entre 1000 y 2000. Entonces, si lo relacionamos aquí, un trabajo de calibración e inspección de partes pequeñas muy complejas corresponde a tareas con requisitos visuales especiales. Y además de eso, también tenemos que mirar la característica de los trabajadores. Tenemos algún trabajador con un requisito o una condición visual especial, también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para hacer la adaptación al puesto de trabajo. ¿Cuándo hacemos la medición? Nuevamente, una medición higiénica es costosa, pero las mediciones de iluminación se hacen por puntos. Entonces, si tenemos una medición, si nos dicen vamos a hacer una medición de 10 puntos, pues no podemos esperar si tenemos 2 centros de trabajo, que los 2 centros de trabajo estén cubiertos por los 10 puntos, porque eso también sucede. Que 5 puntos en un centro de trabajo y 5 puntos en otro, no. Las mediciones higiénicas están determinadas por, sobre todo, iluminación. Si le dicen 10 puntos, son 10 puntos en un solo centro de trabajo en diferentes áreas. ¿Sí? Si no, son 2 mediciones higiénicas. Una de 10 puntos en un centro de trabajo y otra de 10 puntos en otro centro de trabajo. Si ya tenemos un centro de trabajo muy complejo, con 4 o 5 áreas, entonces podemos decir, bueno, vamos a hacer 5 mediciones higiénicas de buenos puntos, de, no sé, entre 5 y 10 puntos. Pero lo que les quiero decir es que una medición higiénica de un punto en iluminación no corresponde. ¿Por qué? Porque tengo que mirar varios aspectos, que es lo que vamos a trabajar más adelante. Cuando hablamos de los criterios de ruido y vibración, entonces vamos a hablar de valor límite permisible, que son las preguntas que les decía, o del valor que da lugar a una acción. Es diferente, esa es una de las respuestas, es diferente la exposición mano-brazo que la exposición a cuerpo entero. Y son varios los aspectos que se trabajan también en vibración, para que lo tengan en cuenta, que también lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, cuando hablamos de mano-brazo, estamos hablando que cuando ya hay una exposición a 2,5 metros segundo, esto es metro segundo cuadrado, estamos hablando de aceleración. Es el referente de esto lo tomé de la NTP 839. Nos está diciendo, si en la medición que tenemos nos da un valor de 2,5 metros por segundo cuadrado, debemos hacer una intervención. Y el valor límite son 5 metros por segundo cuadrado. Pero cuando estamos hablando de cuerpo entero, estamos hablando de acción 0,5 metros segundo cuadrado, pero el valor límite es 1,15 metros segundo cuadrado. Cuando lo pasamos a hercios y hablamos de rangos de interés, esos rangos de interés, ¿quién nos lo da? El proceso. Nuevamente, una cosa es el valor límite. El valor límite nos dice umbral. Mientras que cuando hablamos de rangos de interés, vamos a encontrar los rangos a los que puede estar expuesto el trabajador, dependiendo de la tarea, dependiendo del equipo, dependiendo de toda una serie de aspectos que también vamos a revisar más adelante. Entonces, cuando estamos hablando de la aceleración, estamos hablando de 0,1 a 10 metros por segundo cuadrado, y eso corresponde. No estoy diciendo que se convierta, sino que corresponde a una frecuencia entre 1 y 80 hercios para una vibración cuerpo completo. Y cuando estamos hablando de la vibración de segmento mano-brazo, estamos hablando de una aceleración de entre 1 a 100 metros segundo cuadrado, que corresponde a una frecuencia entre 8 y 1000 hercios. Entonces, démonos cuenta, el rango de interés para el segmento mano-brazo es mucho más grande
que el valor límite, mientras que en cuerpo completo el rango de interés, pues sí es más grande, porque damos cuenta 1.15, el rango de interés es hasta 10 veces, casi 10 veces más grande que el valor límite, mientras que en segmento mano-brazo tenemos 5 metros sobre el segundo cuadrado como valor límite permisible y tenemos que el rango de interés es 100 metros sobre el segundo cuadrado. Estamos hablando que es 20 veces más de ese valor límite permisible. Entonces tengámoslo en cuenta también para lo que podemos encontrar en campo. Y cuando hablamos de ruido, aquí tenemos que hablar de varios criterios. Es diferente una sonometría a una dosimetría. Cuando hablamos de sonometría, estamos hablando del entorno laboral. Yo estoy midiendo el ruido desde la fuente. Y eso le aplica a un ruido estable. Es decir, el área de trabajo tiene una máquina que está prendida las 8 horas todos los días de la semana. Y estoy determinando el ruido en la fuente. Y se coloca el equipo en un lugar fijo y el tiempo de medición son minutos. 5 minutos. Estamos hablando de un promedio de 5 minutos. Ya lo vamos a ver también ahorita más adelante. Cuando estamos hablando de otro, y estamos hablando de ruido continuo, pero cuando estamos hablando de otros tipos de ruido, de la medición de ruido por puesto de trabajo, o un trabajador que está expuesto a diferentes fuentes. Estamos hablando que el trabajador está en la mitad de un área donde hay 3, 4 máquinas. Estamos hablando de un mapa de ruido. Y para eso hablamos también de una sonometría. Mientras que para ruido continuo, ruido estable, utilizamos un sonómetro. Para hacer un mapa de ruido, debemos utilizar un sonómetro integrador promediador. ¿Por qué? Porque es que ruido estable, una sola fuente, hago una medición directa. Pero cuando estamos hablando de un área de trabajo con diferentes fuentes, pues las ondas se pueden superponer y ahí están todos los fenómenos, todos los efectos del sonido que se pueden superponer, puede aumentar el efecto o puede bloquearse el efecto. Entonces, debemos mirar cómo es ese comportamiento de ondas, porque finalmente el ruido es una onda. Y entonces estamos hablando dónde está el trabajador situado y cuál es el ruido del entorno laboral al cual está expuesto el trabajador. Por eso es que hablamos de un mapa de ruido en los centros de trabajo. Y es apto para trabajadores situados en lugares fijos donde hayan varias fuentes de ruido distintas. Y para ello se requiere una utilización previa de un calibrador acústico. Y es diferente el dosímetro, que el dosímetro es para cualquier tipo de ruido. Es apto para trabajadores situados en puestos móviles, es decir, que se están moviendo, que están expuestos a diferentes niveles de exposición. Por ejemplo, el trabajador que está en diferentes áreas de trabajo y de mantenimiento. No nos vayamos más allá. Es diferente el operador y también dependiendo del sector, del tipo de industria. Es diferente el trabajador que es de industria de alimentos o la trabajadora del sector confección, que es un sector manufactura, que están en una sola área de trabajo y que tienen un ruido estable y que tienen un ruido continuo en mayor medida, a un trabajador del sector mantenimiento, del área de mantenimiento, del sector manufactura, que es un trabajador que está entrando y saliendo de las áreas de producción y que está generando una exposición diferente o que está expuesto a un nivel de ruido diferente y a un tipo de ruido diferente. Entonces, por eso estamos hablando de cualquier tipo de ruido de apto para trabajadores situados en puestos móviles que tienen diferentes niveles de exposición y son puestos que utilizan equipos manuales también. Por ejemplo,
sector metalmecánica. El dosímetro está uso personal en cada trabajador, uso en la totalidad de la jornada de trabajo, la localización óptima en el trabajador y la precaución con golpes y roces. El TLB-TWA para ruido ocupacional, ahí sí hablamos de un TLB-TWA para ruido ocupacional, es de 85 decibeles con una variación de 3 decibeles. Y esto ya es esta medición, esto que estamos diciendo, ya es el siguiente paso después de la encuesta higiénica. Nos vamos a hablar específicamente de mediciones higiénicas de iluminación, de vibración. Cuando hablamos de medición en plano de trabajo, a nivel de plano de trabajo, entonces también tengamos claro qué queremos determinar y qué estamos midiendo. ¿Estamos en logística o estamos en producción? Si estamos en producción o estamos por ejemplo, cuando hablamos de producción, estamos hablando que aunque se esté en producción y los trabajadores estén en línea de trabajo, vámonos a puntos específicos. Hablemos del sector confección. Sector confección, tengo que mirar el área de trabajo, pero también tengo que mirar el puesto de trabajo, porque el puesto de trabajo es para una tarea de un nivel de exigencia diferente a lo que es el área de trabajo, porque el área de trabajo estamos hablando de circulación y estamos hablando de diferentes aspectos. Entonces, hagamos una medición a nivel de plano de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Los puntos de medición de acuerdo a la actividad y la superficie a considerar. Por eso es que debemos dividir la superficie en una cuadrícula simple, es decir, hacer una malla para localizar los puntos de medición de acuerdo a quién, de acuerdo a la interacción o el movimiento de la persona en su puesto de trabajo. Verificar que las condiciones de trabajo sean representativas de la actividad, si recibe luz sola, presencia de ventanas, cortinas abiertas o cerradas. Aquí hay aspectos muy importantes a tener en cuenta, que es la infraestructura. Si el área de trabajo tiene iluminación natural o tiene iluminación artificial, cuando estamos hablando de iluminación natural, estamos hablando de tejas plásticas, tejas que dejan pasar la luz, y de ventanas. Cuando estamos hablando de iluminación artificial, es un área cerrada, pero entonces resulta, también lo vi en otra empresa, estuve hace algunas semanas, que tenía su área, es una empresa precisamente donde había actividad logística del sector manufactura. Entonces, el área administrativa de las oficinas era una oficina que tenía ventanas hacia la calle, iluminación natural, pero también tenía una ventana hacia la bodega. Y precisamente en esa ventana de la bodega, espacio cerrado, le pegaba una lámpara que es precisamente la iluminación a la bodega. Entonces tenía varias fuentes de iluminación. La iluminación natural, la iluminación propia del área de trabajo y la iluminación de la ventana de una iluminación artificial que le estaba entrando por una ventana, ¿de dónde? De la bodega. Y eso le estaba pegando. Entonces, démonos cuenta que precisamente tenemos que mirar cómo es esos vectores de iluminación. Y por eso hablamos de si recibe luz sola, de presencia de ventanas, cortinas abiertas o cerradas. Verificar que el instrumento cuenta con suficiente capacidad para hacer la medición dependiendo del tiempo. La calibración del instrumento es fundamental. ¿Cómo se logra determinar? Pues tapando el sensor para precisamente resetear ese valor cero. Y posicionar el sensor del luxómetro dependiendo en la superficie misma y proceder a la medición de iluminancia. Aquí en esta figura vemos realmente cómo es la iluminación. La iluminación es un vector, no es en línea recta, sino depende también del radio de cobertura y esto está asociado al tipo de luminaria.
Si estamos hablando de balastros, estamos hablando de una fuente con una longitud que le da una cobertura y que pues tiene un ancho. Mientras que cuando estamos hablando de una lámpara o de estas lámparas LED, estamos hablando de un punto que tiene un radio. Entonces, como está en esta figura, entonces tenemos un vector vertical, pero también tenemos vectores diagonales. Y esto tenemos que sumarle iluminación natural o iluminación de otras áreas, otras fuentes de iluminación. Cuando ponemos el sensor, el luxómetro, se pone de forma tal que le llegue la iluminación, entonces se pone en forma perpendicular. Si estamos hablando del puesto de trabajo, lo ponemos horizontal, precisamente para que pueda medir esa intensidad lumínica que le está llegando al trabajador. Pero cuando estamos hablando de un puesto de trabajo en producción, ponemos el sensor, el luxómetro, de forma vertical, precisamente porque los rayos de la iluminación o el trabajador tiene la iluminación pegándole de forma vertical. Entonces, por eso ponemos el sensor de forma vertical, es decir, contra la superficie de trabajo. ¿Para qué? Para determinar la luminancia que tiene el trabajador. Cuando estamos hablando de un entorno general, es decir, vamos a mirar el área de trabajo, depende también la extensión del área, pues ahí determinamos el índice de local y toca. ¿Cuáles son los pasos? Primero, confeccionar un croquis del área o recinto que se requiere medir, sectores rectangulares o cuadrados, obtener el número mínimo de puntos de medición a considerar por cada sector rectangular definido y obtener el índice del local correspondiente al sector rectangular en específico considerando esta fórmula. Largo por ancho sobre altura de montaje por largo más ancho. Ese es el índice del local. Y esto es, y de acuerdo a esto, de acuerdo a este valor, entonces pues precisamente determinamos el número de cuadrados en el cual vamos a dividir ese sector y la luminancia se mide en el centro de cada cuadrado de la gradilla y a una altura de 80 centímetros sobre el nivel del suelo. ¿Por qué a 80 centímetros? Porque estamos hablando que esa es la altura promedio del puesto de trabajo, es decir, de dónde está ejecutando la tarea la persona. Si ustedes miran, 80 centímetros usualmente es la altura de un escritorio, es la altura del puesto de trabajo o es la altura del plano de trabajo, de trabajo al que está expuesto el trabajador. Entonces, démonos cuenta, tenemos que determinar el índice del local. De acuerdo con el índice del local, pues estamos hablando del número de cuadrículas y de acuerdo y con base en el número de cuadrículas, entonces vamos en el punto, en el centro de la cuadrícula, es que estamos haciendo la medición. Esto nos quiere decir que el número de puntos está dado específicamente por el índice del local. Cuando hablamos de vibración, estamos hablando de aceleración, de frecuencia, de dirección y de tiempo de exposición. Esta es una tabla para el equipo de trabajo en el cual se evalúa la exposición cuerpo completo. Entonces miramos, ¿por qué les traje esta tablita? Porque aunque esto es para maquinaria amarilla, entonces miremos que la camioneta logística principalmente pues tiene una aceleración entre 0,4 y 0,7 metros por segundo cuadrado. Estamos hablando de aceleración. Entonces, diferentes equipos tienen diferente vibración, tienen diferentes niveles de vibración. Y si nos vamos al valor que nos dan que vimos al principio, estamos hablando que para el cuerpo entero es 0,5 y el valor límite es 1,15. Y si miramos la tablita aquí, vemos que
para una niveladora, pues el intervalo de interés está entre 0,25 y 1,55, que está excediendo el valor límite permisible. Es ahí cuando empezamos a identificar dónde hacer las mediciones o estamos mirando, por ejemplo, en una excavadora, estamos hablando de construcción, por así decirlo. Pero si miramos en las camionetas tienen una aceleración entre 0,4 y 0,7 y nos dicen que debemos hacer la intervención empezar a pensar en la intervención en 0,5. Si bien no está llegando al valor límite permisible, sí está el rango, está comprendiendo ese valor que da lugar a una acción. Acciones como cuáles, como mirar tiempos de trabajo, periodicidad, ciclo de la tarea y otros. ¿Qué medimos en vibración? En vibración medimos aceleración. También podemos medir frecuencia, aceleración en metros segundo cuadrado, frecuencia en hercios, la dirección cuando estamos hablando de segmento mano-brazo, porque la vibración es un vector que tiene 3 direcciones, ancho, largo y alto, ¿sí? Es tridimensional. Entonces, por eso miramos, para poder construir el vector, tenemos que mirar precisamente sus componentes y el tiempo al que está expuesto el trabajador, es decir, ciclos de trabajo. Tenemos preguntas. Pregunta de Olson Archila. Para una empresa que es del sector de producción donde tiene maquinaria para trituración de áridos, ¿el estudio debería hacerse una sonometría? Sí, pero también, es que lo que pasa es que me voy a devolver. Gracias por la pregunta, Olson. Tenemos que cuando estamos hablando de ruido, lo vamos a ver ahorita ya al final, estamos hablando que tenemos que identificar el nivel de ruido de la fuente y dependiendo del nivel de ruido de la fuente, tomamos la decisión de hacer una dosimetría. Si el nivel de ruido está por encima de 85 decibeles de las fuentes, situamos al trabajador en el área de trabajo y le hacemos la dosimetría para saber qué protección o qué controles debemos implementar. Insonorizar un área de trabajo es una intervención en el medio. Estamos aislando a los trabajadores afuera, pero ¿cómo es la exposición del trabajador cuando está en esa área? Entonces, ¿nos quedamos solamente con los elementos de protección personal o podemos hacer un trabajo de insonorización de máquinas? Hacer una insonorización de máquinas no es tan fácil y es costoso. Entonces, por eso es que es muy importante arrancar con una sonometría y dependiendo de los resultados de la sonometría, llevarlo a una dosimetría cuando estamos hablando de áreas de producción. Cuando estamos hablando del sector mantenimiento, no hay que darse mala vida. No hay por qué hacer sonometrías. ¿Por qué? Porque es que el trabajador está en todas las áreas de trabajo, tiene diferentes niveles de exposición, estamos hablando de impacto, estamos hablando de ciclo de ruido periódico o de ruido periódico o de ruido impacto, ruido periódico, ruido por intervalos. Entonces, pues no tiene sentido hacer una sonometría. Pero para áreas de producción, sí es importante hacer la sonometría y dependiendo de los resultados de la sonometría, hacer la dosimetría. Cuando hablamos de, entonces vuelvo a vibración mano-brazo, perdón. Cuando estamos hablando de vibración mano-brazo, entonces démonos cuenta que dependiendo del tipo de herramienta manual, esto es sobre todo para el sector mantenimiento. Esto es para mantenimiento, definitivamente. ¿Y por qué es para mantenimiento? Porque son los que utilizan, son los que más utilizan, bueno, exceptuando sector metalmecánica, que metalmecánica sí producción, pero van a tener la exposición por ciclos, por tiempos. Sector metalmecánica le aplica mucho lo que es vibración. Entonces tenemos el taladro percutor, que está entre 5 y 24 metros por segundo cuadrado la aceleración. Y tenemos lo que son las pulidoras, que son las mismas amoladoras,
que está entre 2 y 15 y 3 y 11. Y tenemos martillo remachador, que es 1.24, y si nos vamos nuevamente a nuestro valor límite permisible, entonces vamos a encontrar que para mano brazo, el valor límite son 5 metros por segundo cuadrado. El valor que da lugar a una acción es 2,5. Y si nos damos cuenta, pues aquí vamos a estar excediendo completamente esos valores límites permisibles, tanto en los taladros como en lo que son las pulidoras. Por eso es que los valores o los rangos de interés en vibración son mucho más altos. Y para ruido, vamos a terminar estableciendo la metodología. El tema de higiene es un tema muy amplio y he tratado de abarcar los tres aspectos de una manera con unos conceptos, pues, tratar de ser muy, muy entendible, pero también desde el punto de vista de ser usuario. Si bien en seguridad y salud en el trabajo, no todos hacemos mediciones higiénicas. Todos debemos tener la comprensión básica de la higiene para saber cuál es la medición que voy a solicitar. Ser un consumidor racional. Y la pregunta que hizo Olson, que es muy pertinente para el tema, ¿cuándo hago una sonometría? ¿Cuándo hago una dosimetría? Esto depende del análisis de las condiciones de trabajo, de los datos generales de la empresa, de los departamentos, de los puestos de trabajo, de las líneas de producción, de los datos de producción, de los posibles sucesos acústicos y de las mediciones acústicas previas. Y ahí establecemos definición de grupos de exposición similar u homogénea para hacer un estudio de jornada de trabajo nominal. Dependiendo del número de trabajadores, también vamos a hacer el número de dosimetrías cuando estamos hablando de producción. Pero cuando estamos hablando de mantenimiento, no corresponde. Mantenimiento, cada trabajador puede ser único. Puedo tener a 10 personas de mantenimiento y las 10 dosimetrías van a ser totalmente diferentes. Y entonces es ahí cuando tengo que seleccionar la estrategia de medición. Si es basada en la tarea, si es basada en el puesto de trabajo y si es de jornada completa. Si es de jornada completa, pues voy a hacer la medición un tiempo, mínimo 5 horas de esa jornada completa. Si es basada en el puesto de trabajo, pues tengo que establecer cuáles son las tareas y cuáles son el tipo de ruido que está en esas tareas, porque si es un tipo de ruido periódico, pues voy a medir tres ciclos de trabajo, pero pues ahí tengo que diferenciar las tareas para hacer la medición higiénica, la dosimetría de cada tarea para poder determinar un nivel de exposición promedio. Y cuando es basada en la tarea, pues es una dosimetría puntual con un tiempo pues, corto, precisamente asociado a la ejecución de esa tarea, que es para tareas ocasionales. Entonces, dependiendo de esa caracterización que hice de esa encuesta higiénica, pues desarrollo el plan de medición. Hago el cálculo y la evaluación de la incertidumbre para hacer la validación de los resultados del informe de la medición. En la validación de los resultados, dependiendo del resultado, asimismo, pues va a ser el índice apelativo. Para también cerrar el tema y ponerles un ejemplo. No es lo mismo mi trabajador de mantenimiento que hace tareas puntuales todos los días, que tengo que hacer una medición basado en la tarea o basado en el puesto de trabajo, que un trabajador de producción que está a jornada completa. Entonces, si es el trabajador que está en jornada completa, pues la foto va a ser similar. Cuando yo tomo la foto miércoles, dependiendo de la producción, pues va a ser similar. Pero en un trabajador de mantenimiento, tengo que establecer el peor escenario o establecer pues sus rutinas de trabajo para poder diseñar ese plan de medición. Voy a terminar con la última pregunta. Muchas gracias a todos. Entonces, tengo la pregunta de Hilda Blanco.
La percepción de seguridad y salud en el trabajo es para evaluar si se debe o no hacer medición. No. Solamente si en la matriz se valora como alto se hace medición. Está bien medir todo sin importar la matriz, ¿qué es lo correcto? La pregunta es muy interesante, Hilda. Muchísimas gracias. Tenemos que partir de percepción, pero es que esa percepción está determinada por tablas. Entonces, para ruido. Para ruido, me dice, la percepción es, ¿usted puede hablar con la persona? Sí, no. ¿Usted puede escuchar a la persona? Sí, no. Si usted no puede escuchar a la persona, pues está en tantos decibeles. Y nos está dando una tablita que es lo primero que uno aprende de ruido. Asociar las actividades que se pueden ejecutar o no con el nivel de decibeles. Entonces, démonos cuenta que es una percepción, pero que tiene un grado de objetividad. Solamente si en la matriz se valora como alto, ven, entonces yo hago preguntas. ¿Cómo estoy haciendo esa valoración? En matriz de peligros tenemos que el nivel de riesgo es igual al nivel de deficiencia por nivel de exposición por nivel de consecuencia. Entonces, si está alto, es de acuerdo, ¿qué me puede dar alto? ¿O por qué me puede dar alto el factor? Porque tengo un nivel de consecuencia importante o porque tengo un nivel de probabilidad, es decir, de eficiencia y exposición altos. ¿Sí? Eso no es subjetivo, eso es objetivo. Y lo valoras como alto, pues nuevamente, relacionando esos dos aspectos, ¿sí? ¿Puedo hablar con una persona? ¿No puedo hablar? ¿Qué tipo de ruido tengo? Entonces, pues si tú me dices, uno tiene que hacer la gestión de los riesgos prioritarios. Si dentro de empresa los riesgos están medio y bajo, pues priorizo el riesgo. El ruido puede estar en riesgo medio, pero es un riesgo prioritario. Le hago la medición. Entonces, dependiendo del contexto de la empresa, no podemos casarnos con una sola pregunta. ¿Y está bien medir todo sin importar la matriz? No, como te digo, lo correcto es priorizar. Nuevamente, probabilidad. La probabilidad se ríe del destino. Entonces, ¿qué era nuestra frase inicial? Eso es lo que le quiero decir. No le puedo dar una única respuesta. ¿Sí? Y sí, es importante la matriz y es importante priorizar el riesgo. Pero no puedo casar la priorización del riesgo con el riesgo alto. Depende del contexto de la empresa. Muchísimas gracias a todos. Este es un tema muy complejo. Muchísimas gracias, Ana Julia, por el comentario. Este es un tema muy complejo, pero pues traté de darle los elementos básicos de la medición higiénica para los tres agentes: iluminación, vibración y ruido. Muchísimas gracias a todos. Wilmer, ¿nos ayudas con las preguntas? Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con nuestro sondeo final. Pasaremos a nuestra primera pregunta. El valor límite permisible para una jornada laboral para iluminación es A, 300 lux, B, 500 lux, C, 1000 lux, D, no tiene límite permisible para una jornada laboral. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, 300 lux, un 22%, B, 500 lux, un 36%, C, 1000 lux, un 11%, D, no tiene límite permisible para una jornada laboral, un 31% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Pues no está bien. Efectivamente, el 31% tiene razón. Creo que aumentamos la respuesta, ¿cierto, Wilmer? El porcentaje de respuestas correctas. Sí, sí, señor. Exacto. Como les decía en la
consideraciones iniciales no tenemos un valor límite permisible para iluminación. Tenemos unas recomendaciones desde lo mínimo, lo máximo y lo promedio, dependiendo la tarea y la exigencia visual o el requisito visual de la tarea. Ingeniero, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. El valor límite permisible para una jornada laboral para ruido es A, 70 decibeles, B, 85 decibeles, C, 90 decibeles, D, 105 decibeles. De nuestra segunda pregunta. A, 70 decibeles, un 33%, B, 85 decibeles, un 51%, C, 90 decibeles, un 14%, D, 105 decibeles, un 2%, ingeniero. Nuestra respuesta correcta, nuestro 51% tuvo la razón, 85 decibeles. Creo que también aumentamos el porcentaje, ¿cierto, Wilmer? Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. Los rangos de interés de vibración en el segmento mano-brazo son A, iguales que los rangos de cuerpo entre 1 y 80 hercios. B, diferentes a los rangos de cuerpo completo entre 8 y 1000 hercios. C, iguales que los rangos de cuerpo completo entre 8 y 1000 hercios. D, diferentes a los rangos de cuerpo completo entre 1 y 80 hercios. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, iguales que los rangos de cuerpo completo entre 1 y 80 hercios, un 31%. B, diferentes a los rangos de cuerpo completo entre 8 y 1000 hercios, un 32%. C, iguales que los rangos de cuerpo completo entre 8 y 1000 hercios, un 15%. D, diferentes a los rangos de cuerpo completo entre 1 y 80 hercios, un 22%. Ingeniero, ¿qué tal nos fue en esta última pregunta? Esa era la más compleja. La respuesta correcta es la B, ¿sí? Como les decía, pues, o sea, la respuesta o sea, seleccionar la respuesta, uno parte de dos criterios. La pregunta tiene dos criterios. ¿Iguales o diferentes? Pues ya vimos que son diferentes. Mano-brazo es diferente a cuerpo entero. Entonces la respuesta posible era la B o la D. Y el rango de interés para mano-brazo está entre 8 y 1000. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, es el rango de interés. Aquí no estoy hablando de valor límite permisible, sino de rango de interés. Y el rango de interés es entre 8 y 1000 hercios por lo que uno encuentra en el mercado y es diferente a lo que es cuerpo entero. El 32% tuvo razón en esta respuesta. Bueno, ingeniero Sanabria, damos por finalizada nuestra acción educativa, no sin antes, como siempre, agradecerte por tu compromiso y apoyo en estas acciones educativas. Te deseamos un excelente día y esperamos vernos en nuestro próximo evento web. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas y por estar siempre en estos seminarios. Muchísimas gracias. A ti, ingeniero, mil gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Tenemos una gran invitación para todas las personas del departamento de Atlántico. Este 26 y 27 de octubre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Atlántico Más Positiva 2023.
que tendrá lugar en el Hotel Radisson Diamond de la ciudad de Barranquilla. Tendremos la participación de los mejores expertos a nivel nacional, con más de 14 conferencias de alto impacto y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparecerá en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación les dejamos un video de lo que vivimos en nuestro encuentro regional para empresas MIPYMES en la ciudad de Barranquilla. Que tengan un excelente día. Esta mañana les habla Milena Romero Rangel, soy del sector notarial. Soy Divina Tolentino y estoy en el sector administrativo de mi empresa. Mi nombre es Miguel Ángel Devia, estoy en el sector de construcción y portuario. Soy la patrullera María Rueda y pertenezco al sector público. Soy Karina Navarro y soy del sector transporte. Mi nombre es Adriana Rolón Molina y soy del sector industrial y mecánico. Participen de este tipo de evento que nos genera Positiva para aprender y conocer de las herramientas que ellos tienen para nosotros como empresa. Gracias a Positiva por habernos brindado este espacio en el cual podemos recordar diferentes conocimientos, afianzar habilidades y estar completamente seguro que el profesional del hoy será el de mañana a través de la seguridad y salud en el trabajo en todas nuestras compañías. Me ayuda estas capacitaciones y esta información, ya que por medio de las plataformas que nos brindan Positiva, nos ayuda a hacer más fácil los procesos que tengamos con nuestros trabajadores o afiliados. Gracias a estos espacios por parte de la compañía, logro la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el personal que comprende la Policía Nacional. La lista me parece una herramienta muy útil para las empresas donde podemos llevar actualizados nuestros registros de accidentes, de enfermedades laborales, así como también poder evaluar nuestro sistema de gestión en los estándares mínimos. Agradecemos siempre a Positiva por tenernos en cuenta como empresa y en crecimientos. Somos una pymes en el cual vamos creciendo día a día con Positiva. Los invito a todos para que disfruten de estos espacios que Positiva ha puesto a nuestra disposición y que nos ayudan sin duda alguna a refrescar todos los conocimientos que tenemos como profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva por esta maravillosa oportunidad, de verdad que fue espectacular. Creando cultura de promoción De la salud y prevención de riesgos laborales. Juntos sumamos más.